Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 7. La Batalla Universal, 1559-1572. El sector escocés. En aquella época, Escocia era de menor importancia que hoy en relación de fuerzas. Era uno de los reinos más pequeños de Europa en población, y se lo consideraba como algo remoto, en los límites del mundo conocido. No obstante, otorgaba un lugar especial a la ciencia y a las armas, pero por sobre todo, la nación había resistido con éxito el poderío inglés, y por estar situada en el costado más alejado, era un aliado importante para cualquier potencia continental opuesta al gobierno inglés del momento, y en consecuencia, era la aliada de Francia, generación tras generación. Era mucho menos fuerte que Inglaterra. La proporción de población entre ambos países era tal vez de 1 a 4. El equilibrio en poder combativo era más parejo, pero en riquezas era muy inferior. Escocia era pobre hasta en su extensión. Poseía apenas 1/4 parte de las tierras cultivables de Inglaterra, y mucho menos de la 1/4 parte de la riqueza total de aquella. Debemos recordar también que para el escocés promedio, en 1559, Inglaterra seguía siendo lo que había sido durante siglos, un país enemigo. En esta porción de la historia de la Reforma, más que en cualquier otra, debemos guardarnos de ver el pasado con los ojos del presente. Escocia había logrado su independencia nacional a un precio más alto que cualquier otro país de Europa, y había consolidado esa independencia precisamente durante esas 3 generaciones, cuando el sentimiento nacional comenzó a cobrar conciencia en todas partes. La corona inglesa había reclamado supremacía feudal sobre Escocia durante toda la Edad Media, y lo único que había derrotado esa muy sostenible pretensión había sido la determinación de resistir del pueblo escocés. Algunos conductores podían ceder, pero la nobleza menor y sus adictos, junto con la masa del pueblo, volvían constantemente a la carga. El reducido cinturón de tierra fértil entre Forth y Clyde era asolado repentinamente por tropas inglesas invasoras, mucho más fuertes que toda posible defensa. No obstante, en última instancia, siempre se recuperaba la posición. Fue la Reforma lo que lentamente concluyó con este antiguo hábito mental. Comenzó por disolver la antigua alianza de Escocia con Francia. Concluyó con una monarquía común. Y, lo que es mucho más importante, con un sistema moral en común, porque a pesar del largo y feroz conflicto entre el calvinismo y la Iglesia oficial, establecida en Inglaterra, se difundió por toda la Britania una unidad esencial en los principios éticos. Lo que hoy denominamos cultura protestante se hizo común a ambas naciones y las unificó. Lo que llamamos cultura católica, la antigua creadora de ambas, se les hizo aborrecible.
Debe notarse además que Escocia había soportado una racha de mala fortuna excepcional en materia de monarquía, que era el principio social vital de la Edad Media, y el núcleo a partir del cual se desarrollaron las naciones. Había existido una sucesión de niños que llegaban al trono con la inevitable consecuencia de las minorías, la rebelión potencial o activa contra la corona. Esa debilidad se remontaba al corazón mismo de la Edad Media. A Roberto Bruce sucedió un niño que luego careció de energía como rey. Luego, tras 2 ancianos, unos 10 años de gobierno enérgico, luego de 2 largos períodos durante los cuales el monarca fue nuevamente un niño. Después 11 años de una guerra civil virtual entre el rey y una gran casa feudal. Se había producido un momento de verdadera monarquía nacional bajo Jacobo IV, cuñado de Enrique VIII y algo mayor que él, que de haberse prolongado habría logrado que todo marchase bien. Pero Jacobo fue muerto en Flodden, cuando apenas tenía algo más de 4 años. Nuevamente un niño subió al trono. A su vez, ese niño, Jacobo V, al morir después de la derrota de Solway, cuando apenas tenía 30 años, dejó a un infante en el trono, el infante que iba a ser María, reina de Escocia. En un lapso de 2 siglos hubo una minoría tras otra, y en todos esos años no se tuvo un período que se aproximase a una generación de gobierno enérgico y ordenado. A causa de esta tradición nacional, los nobles, que en toda Europa eran una amenaza para los tronos, y especialmente los nobles emparentados con la sangre real, se volvieron excesivamente poderosos. Ahora bien, a mediados del siglo XVI, luego de tantos infortunios, el factor dominante en Escocia era la triple situación de la Iglesia. Digo triple porque tenía 3 partes distintas, aunque dependientes entre sí. Primero está el hecho de que la riqueza clerical era exorbitante. En este país pequeño, que en esa época era excepcionalmente pobre, un delegado papal, luego de observar la situación para responder lo más exactamente posible a la sede apostólica, manifestó que hacia el final de la Edad Media, la mitad de lo que él llamaba la riqueza del país ingresaba a las rentas eclesiásticas. Como es natural, en este caso, como en el de Inglaterra, no debemos entender la frase riqueza del país como su riqueza total, sino como la riqueza excedente que se pagaba a los señores salariegos y de pueblos, luego de haberse provisto a la subsistencia del pueblo. Puede compararse en líneas generales con la riqueza, no de la Inglaterra moderna en su totalidad, sino con la de las personas que pagan impuestos sobre rentas no percibidas. Aún así, que la mitad estuviera en manos de los clérigos era una proporción abrumadora, anómala y exasperante. La proporción más alta de las rentas clericales en relación con otras rentas salariegas en Inglaterra, del otro lado de la frontera, se estimaba en 1/3, y como he dicho anteriormente, era una estimación exagerada. Es evidente que en Escocia, aunque la estimación del delegado papal fuera exagerada, era muy superior. El segundo factor en la situación escocesa era la corrupción en la Iglesia que, siendo muy grande en toda Europa del siglo XV, había alcanzado en Escocia un grado que no se conocía en otros sitios. Por este motivo, la verdadera explicación de los movimientos anticatólicos escoceses, sus crímenes y su fanatismo, no reside en que el pueblo escocés se inflamara súbitamente de fervor por la teología de Calvino, sino que la gran mayoría permaneció indiferente ante la pequeña minoría que originalmente se inflamó en ese sentido. Ningún grupo importante en Escocia estuvo dispuesto a sufrir por la fe, pero hubo muchos individuos dispuestos a morir en combate y hasta en el tormento para demostrar su odio a la Iglesia. Hubo pocas provincias y ningún reino independiente de Europa donde la práctica de la religión hubiera descendido en la forma que lo había hecho en Escocia, al menos en la región de los Lowlands. No hubo allí grandes insurrecciones populares contra la descatolización del país por los ricos, semejantes a los violentos levantamientos que abordaron en Inglaterra y los que triunfaron en Francia. En el tercer lugar, el grosero abuso de las rentas de la Iglesia.
El uso de las mismas como simples fuentes de ingresos para los bastardos o segundones de las grandes familias había llegado en Escocia a un extremo desconocido en cualquier otra región de la cristiandad occidental. Hoy, que nos vemos libre de esto, es asombroso descubrir cuán profundamente había mordido este cáncer. Toda Europa estaba emponzoñada, pero lo peor ocurría en Escocia. Aparte de la corrupción general del clero y la irregularidad de los grandes monasterios, que era consecuencia de su riqueza, se tenía la entrega de las rentas de sedes episcopales y de fundaciones monásticas a los hijos de las grandes familias. Que se tratara técnicamente de laicos o clérigos no constituía una diferencia. La posesión de fondos religiosos se había convertido en una simple fuente de ingresos para la realeza y los nobles. Jacobo V había dotado así a 3 de sus bastardos, a quienes entregó Kelso, Melrose, Holyrood y San Andrés, y esto es solo un ejemplo entre muchos. A pesar de ello, y aunque, a diferencia de los hacendados ingleses, ya había tomado gran parte de las rentas clericales antes de la Reforma, resultaba muy ventajoso para los nobles escoceses aceptar el movimiento de reforma, y ellos se apresuraron a aprovechar la oportunidad. Durante mucho tiempo la corona se había sostenido con dificultad contra las grandes familias. Muchas de esas familias descendían de reyes y podían intentar la usurpación contra una niña casada en el exterior y bajo protección foránea. A quienes tenían sangre real, el movimiento calvinista les ofrecía la posibilidad de suplantar en el trono a esta heredera católica. A quienes ya gozaban de una parte de las rentas clericales, les ofrecía una vida fácil para absorber su totalidad. El ataque escocés contra la Iglesia oficial, que estalló contra tanta violencia a mediados del siglo XVI, no fue completamente nacional, no fue general ni menos aún universal, pero, por otra parte, no fue enfrentado, como en Francia, por un contraataque nacional general. Fue permitido y dirigido por un grupo de nobles corruptos que lo utilizaron para lograr riqueza y poder. Fue impulsado por la fuerza del intenso calvinismo de unos pocos, por la indignación de muchos y seguido por una chusma de aventureros dispuestos a la paga y al pillaje por cualquier causa. Pero por otra parte de la Iglesia no existió la consiguiente defensa. No existía un entusiasmo nacional para resistir contra los fanáticos o los ladrones. El movimiento escocés comenzó como un asalto contra el degradado organismo clerical oficial por una minoría frenética que rápidamente iba creciendo en número y que no tuvo la oposición de una resistencia seria por parte de las masas. Las condiciones determinantes fueron la excepcional corrupción de la Iglesia y el poderío y avaricia de los grandes nobles que tenían todo en sus manos, pues la corona se había debilitado hasta tambalearse. Muchos historiadores presentan a la Revolución Calvinista de 1559 como un movimiento esencialmente popular que tenía a Juan Knox a su frente. No fue nada de eso. Fue principalmente un movimiento aristocrático que usó el poco cuerdo entusiasmo de Knox y de sus, al principio, escasos seguidores. Sus dirigentes no temían una resistencia sólida del grueso de la sociedad, y menos aún de un poder ejecutivo que había perdido su poder. María Estuardo, que más tarde fue por un instante reina de Francia y heredera legítima de Inglaterra, había quedado, siendo muy niña, como reina nominal de Escocia al morir su padre Jacobo V en 1542. A partir de entonces, el gobierno inglés hizo toda clase de intentos para conquistar Escocia. Esta política tenía numerosas raíces. Existía el viejo deseo de someter Escocia a Inglaterra, la única idea que era capaz de enfurecer a todos los escoceses. Estaba el afán de Enrique VIII de no tener a su flanco a un país papista, luego de haber roto con el Papa. Estaba el afán aún mayor de los cuñados de Enrique, los Seymour, en plena rastrillada de las propiedades de la Iglesia, después de la muerte de Enrique en 1547, por no tener más allá de la frontera un país católico que sería un apoyo para la fuerte tradición católica del pueblo inglés.
La primera propuesta era el compromiso de la niñita María Estuardo con el niño Eduardo Tudor, heredero de Enrique, que estaba respaldada por Enrique, con cuantiosos sobornos e intrigas entre los todopoderosos nobles escoceses, mutuamente celosos. Fracasó. María Estuardo fue casada con el hijo del rey de Francia, con lo que se ratificó la alianza francesa contra Inglaterra. Pero esa alianza de Francia con Escocia, durante el tiempo en que el pequeño Eduardo Tudor fue rey nominal y más tarde, cuando su medio hermana, María Tudor, fue reina efectiva de Inglaterra, no tuvo éxito. El nuevo movimiento reformista de Escocia se oponía a ella, porque la reina madre, viuda de Jacobo V, que era regente, era una Guisa, esto es, pertenecía a la familia que en Francia dirigía el movimiento católico nacional contra los hugonotes. Por otra parte, las tropas francesas llegadas a Escocia para apoyar a la reina madre como regente eran impopulares. El espíritu nacionalista era ya tan fuerte que su calidad de extranjeras causaba irritación. Después de colocar a Isabel en el trono, Cecil lanzó todo el peso del gobierno inglés a favor del bando rebelde en Escocia. A partir de entonces, se desarrolló una serie de acontecimientos por medio de los cuales se hizo cada vez más fuerte el dominio de la corona inglesa sobre Escocia a través del progreso de la Reforma. La camarilla anticatólica que controlaba el gobierno en Inglaterra adquirió control sobre Escocia, en última instancia, por la vía de la división del pueblo escocés y de un constante apoyo a la facción más activa y entusiasta en ese medio, la de los reformadores. La reina regente de Escocia no podía gobernar en realidad, sus nobles eran demasiado poderosos para ello. Los aristócratas más importantes y poderosos vieron su oportunidad para el saqueo, como la habían visto sus hermanos en toda Europa, y se coaligaron para un ataque contra la Iglesia. El año decisivo fue el mismo de la ascensión al trono de Isabel, 1558 al 59, y al año siguiente, 1560, hubo un violento estallido de incendios y destrucción de ingleses, destrozo de imágenes y ventanales, robo de valores de toda clase que pueden compararse al posterior estallido en Holanda. No existía en Escocia un gobierno bastante fuerte para sofocar toda esta anarquía, que estaba respaldada por los codiciosos nobles. Poco después, María, la joven reina, de formación profundamente católica, que contaba solo 19 años, viuda de un católico, el joven rey de Francia, regresó para ejercer el gobierno nominal de esta tierra convulsionada, que se hallaba en realidad en manos de las grandes familias de hacendados determinadas a obtener la ruina de la Iglesia. María regresó en 1561, cayó en 1567. El relato de esos 6 años febriles se ha escrito de acuerdo a todas las conjeturas concebibles, pues en ellos hay tanto de misterioso que nunca será descifrado, y depende tanto de nuestra correcta interpretación de ocultos motivos personales, que siempre quedará un amplio margen de duda acerca de los actos individuales y las intenciones de María. Pero el hecho principal es sumamente claro. Lo asombroso no es que esta gallarda, valiente y hermosamente atlética jovencita haya sucumbido. Lo asombroso es que haya mantenido durante tanto tiempo una especie de posición real. La joven viuda volvió a casarse por influencias inglesas con un protegido de la corte inglesa, un muchacho bien parecido, pero débil y vicioso, su primo Darley, que era también pretendiente al trono escocés y que ahora lo pretendía también por su matrimonio. Este sujeto imposible no fue solamente la víctima natural de los otros parientes de María, cada uno de los cuales alimentaba esperanzas de obtener el trono, sino que además ofendió gravemente a los hombres de mayor influencia que había a su alrededor. Lo encontraron muerto luego de una explosión que pulverizó parte de la casa donde había pasado la noche anterior. No murió por la explosión, fue estrangulado. Ya los nobles escoceses rebeldes, subvencionados por la corona inglesa, habían asesinado al secretario de María, de quien se murmuraba, problemas sin razón, que era también su amante. Se la acusó de complicidad en el asesinato de Darley,
a quien había llegado a aborrecer. Se casó, según los ritos protestantes, con un hombre que estaba profundamente implicado en el crimen, uno de los grandes nobles protestantes, Bothwell. No obstante, el levantamiento que se produjo en lo que a las turbas urbanas concierne fue provocado más por su religión que por las acusaciones contra su conducta. En lo que respecta a los nobles, su oposición fue provocada por la evidente oportunidad que su indefensión ofrecía para el enriquecimiento. Esta revuelta triunfó. Los nobles rebeldes tomaron prisionera a María. Ella escapó, perdió su última batalla y huyó a Inglaterra para lograr allí ayuda contra los hombres acaudalados en cuyas manos había quedado ahora Escocia, y que estaban encabezados por su medio hermano, que ahora ejercía el cargo de regente. Todo esto había sido dirigido por Cecil. La huida de María Estuardo fue decisiva, pues tenerla de esta forma en Inglaterra era la gran oportunidad de Cecil. Isabel la hubiera salvado y ayudado, pero Isabel no gobernaba a Inglaterra. Quien gobernaba era Cecil, ya que había provocado y sostenido la rebelión en Francia y que ahora se encargó de que la desdichada reina refugiada fuera convirtiéndose gradualmente en una prisionera y mantenida en prisión rigurosa mientras él completaba su obra del otro lado de la frontera. María había dejado en Escocia a un niñito, el hijo de Darnley, que llegaría a ser Jacobo VI de ese país y Jacobo I de Inglaterra. Como resultado del éxito de Cecil, fue educado en el calvinismo. María Estuardo había huido a Inglaterra en el año 1568. Aunque virtualmente prisionera, era aparentemente libre, al principio, con una especie de corte en exilio, donde residía abiertamente, pero con el correr de los meses se hizo cada vez más evidente, por la política de Cecil, que a menos que ella y sus amigos se pusieran en acción, María sería finalmente eliminada, pues no sólo era por legítimo derecho de sucesión la verdadera reina de Inglaterra, sino además el punto natural de unión de la numerosa mayoría católica inglesa. Cuando se vio prisionera, apeló a Isabel, pero la pandilla gobernante no quiso permitir una entrevista, con la excusa de que ciertos documentos, las cartas del cofre, que al parecer eran fraguadas, probaban su complicidad en el asesinato de Darnley. María Estuardo estaba atrapada. La propia Isabel, que se inclinaba a sostener a la soberana contra los rebeldes, sentía pavor de fortalecer a la legítima heredera de Inglaterra, pues Isabel, aunque obligada a actuar de acuerdo a la voluntad de otros, estaba animada de una pasión persistente que coincidía con la de ellos: conservar el trono en el cual esos otros la mantenían y cuya corona llevaba por su favor. Pero aunque Isabel hubiese deseado aún recibir y ayudar a María, sus amos no se lo habrían permitido. Si no había acción, María estaba sentenciada. En consecuencia, la acción se realizó. Se hizo una vigorosa tentativa para restaurar en Inglaterra el antiguo estado de cosas, o por lo menos una aproximación, como mínimo la expulsión de Cecil. Se propuso el matrimonio de María Estuardo con el duque de Norfolk, y un grupo considerable, algunos de cuyos miembros provenían de la antigua nobleza, apoyó la tentativa de eliminar a Cecil. Fracasaron. Estaban, sin duda, respaldados por la opinión de la masa de Inglaterra en su oposición a Cecil y su objetivo de restaurar los hábitos religiosos nacionales. No contaban con igual respaldo para instalar a una reina extranjera y expulsar a una Tudor. Esa tentativa fracasó. Una vez frustrado el intento contra Cecil, las consecuencias fueron estas. Ante todo, una violenta revuelta del pueblo inglés en el norte contra la destrucción de la misa y de todas sus tradiciones sociales y religiosas. Se produjo en 2 fases sucesivas y fue aplastada con espantosa crueldad. El populacho sufrió una carnicería con cientos de víctimas y no hubo una aldea sin cadáveres colgando de los árboles. Y esto fue el último levantamiento del populacho inglés contra cualquiera de sus gobiernos. Fue el último de los grandes movimientos populares ingleses contra la Reforma. Los demás estaban acobardados por el recuerdo de la derrota.
No hacía tanto tiempo que el pueblo sencillo se había levantado por todas partes, en Sussex o Surrey, Hampshire, Berkshire y Kent, todo el sur, en el Severn, en Gloucester, en Somerset, en East Anglia, en Essex, en Suffolk y con suma energía en Norfolk. Había combatido los Midlands, en Leicestershire y Warwick, más cerca de Londres, en Hertfordshire, también en Oxford y Cornwall, en tanto que Devon había presentado la resistencia más noble. Los mercenarios germanos e italianos en los ejércitos regulares del Consejo, con su artillería, había aplastado estos levantamientos formidables, que habían concluido en ejecuciones sin misericordia. Por eso solamente el norte había conservado energía para movilizarse. Ahora, el norte también estaba vencido. A continuación, casi coincidentemente, el Papa San Pío V tomó una medida que desaprobaron todos los príncipes de Europa, por la cual libraba a los súbditos de Inglaterra de su juramento de lealtad. La revuelta fue en 1569 y 1570. La bula papal no fue promulgada hasta los primeros días de 1570, pero preparada a fines de 1569. Cecil, que ya llevaba 10 años en el gobierno, que hasta el momento podía jactarse de que nadie había sido ejecutado por su religión, ni siquiera por traición, hasta la gran rebelión, que había impuesto la nueva liturgia protestante a un pueblo mal dispuesto, que había establecido y mantenía bajo su dominio un régimen definitivamente protestante en Escocia y mantenía prisionera a María Estuardo, había triunfado al fin. En 1571 se transforma en Lord Burghley, el título con que se le conoce en la historia. Para el año siguiente, 1572, todo riesgo ha pasado para él. La bula papal le ha proporcionado una excusa para actuar con energía contra los conductores de la mayoría católica y se organiza en forma permanente la política de extirpación gradual en el espíritu inglés de la religión tradicional inglesa. Podemos tomar esta fecha de 1572 y afirmar que señala el momento a partir del cual, debido a las intrigas de Cecil con los nobles escoceses y su aplastamiento de la gran rebelión católica, Inglaterra no conseguirá recuperar la fe, mientras que Francia, después de la explosión de furia popular en la noche de San Bartolomé del mismo año, no será ciertamente hugonota y con igual certeza, en vista del poder de los nobles hugonotes, nunca volverá a ser católica en forma homogénea. Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.